Bomba atómica en la Fórmula 1. Cuando pensábamos que el Gran Premio de Las Vegas ya nos había entregado todas las emociones en la pista, la madrugada trajo un giro inesperado que puso el campeonato de cabeza. McLaren, que venía dominando los titulares, fue atrapado por la FIA. Lando Norris y Oscar Piastri, ambos descalificados horas después de la bandera a cuadros. Escuchaste bien, 0 puntos para el equipo papaya. Lo que parecía un paso sólido hacia el título se convirtió en una pesadilla técnica y estratégica. ¿Y quién se ría en medio de toda esta historia? Max Verstappen. El tetracampeón vio cómo la diferencia en el campeonato se derretía sin necesidad de hacer un solo adelantamiento después de bajarse del auto. Hoy vamos a desglosar qué pasó en esa inspección técnica, los motivos alegados por McLaren y cómo este error brutal puede haberles costado el campeonato más disputado de los últimos años. Sean muy bienvenidos a Fórmula News Latino. Lo que pasó en Las Vegas no fue solo una penalización, fue un terremoto en la tabla de clasificación. Tenemos que hablar seriamente de esto. Imaginen la situación, termina la carrera, el podio, la ceremonia, las entrevistas, y ahí, en el silencio de la noche, los delegados técnicos de la FIA sacan la regla y la escuadra. El resultado, los dos autos de McLaren, el MCL39 de Norris y el de Piastri, reprobaron la inspección post-carrera. El motivo es ese viejo conocido que ya asustó a Hamilton y a Leclerc en el pasado, el desgaste excesivo de la plancha del suelo, el famoso skid block. Para quienes no están familiarizados con el término técnico, es lo siguiente: debajo del auto de Fórmula 1 existe una plancha, hecha de un material compuesto, que sirve justamente para garantizar que los equipos no corran con el auto demasiado bajo, raspando el asfalto todo el tiempo para ganar carga aerodinámica. El reglamento es blanco o negro aquí. El grosor de esta plancha tiene que ser de 10 milímetros, con una tolerancia minúscula. El mínimo aceptable, ya contando con el desgaste de la carrera, es de 9 milímetros. Pues bien, los delegados técnicos midieron, remidieron y el veredicto fue implacable. Tanto el auto número 4 como el número 81 estaban por debajo de ese límite de 9 milímetros. La FIA no juega cuando el asunto es el reglamento técnico. El documento de los comisarios fue claro. Dijeron que los bloques de deslizamiento traseros fueron medidos y encontrados por debajo del grosor mínimo especificado en el artículo 3.5.9 del reglamento técnico. Y no fue una medición hecha a las prisas. El informe dice que las medidas relevantes eran aún menores que las medidas originales del delegado técnico Joe Bauer cuando hizo el primer chequeo. O sea, cuanto más miraban, peor se ponía la situación para McLaren. Ahora, analicemos el impacto inmediato de esto. Lando Norris había terminado la carrera en una excelente segunda posición, habiendo hecho una carrera de recuperación después de largar en la pole y perder el liderazgo. Oscar Piastri había cruzado en cuarto, eran puntos valiosos, puntos de campeonato. Con la descalificación, esos puntos se evaporaron. Max Verstappen, que ganó la carrera y ya estaba feliz con el resultado, vio su situación en el campeonato mejorar exponencialmente. Sabemos que Max es un monstruo y ya aseguró 4 títulos, pero está en una cacería implacable al líder Lando Norris en esta temporada actual. Antes de esta bomba, Lando tenía un colchón de puntos. Ahora, la ventaja de Norris, que lidera con 390 puntos, cayó drásticamente a solo 24 puntos de diferencia tanto con Verstappen como con el propio Piastri, ya que Max ahora empató en puntos con el australiano en 366. Faltando solo 2 rondas para el fin de la temporada, el margen de error, que era pequeño, ahora es inexistente. McLaren intentó defenderse, claro, nadie acepta una doble descalificación sin pelear. Durante la audiencia con los comisarios, el equipo argumentó que existían circunstancias atenuantes. ¿Qué dijeron? Alegaron que hubo un porpoising, rebote, inesperado y adicional. ¿Recuerdan el porpoising, ese efecto de los autos rebotando? Pues parece que en Las Vegas el MCL39 estaba golpeando el suelo más de lo previsto. El equipo también argumentó que tuvo poca oportunidad de probar la altura del auto debido al clima en el primer día de prácticas y a las sesiones acortadas. Básicamente dijeron, miren, no tuvimos tiempo de ajustar el auto bien y la pista estaba muy ondulada. Pero la FIA, amigos, es una máquina fría de aplicar reglas. Los comisarios escucharon, anotaron, pero rechazaron los argumentos. Incluso notaron, y esto es importante recalcar, que la FIA mantuvo firmemente la visión de que la violación no fue intencional. O sea, nadie está acusando a McLaren de hacer trampa a propósito, saben que no fue un intento deliberado. Pero en la Fórmula 1, la intención no cuenta para la legalidad técnica. O el auto está dentro de las medidas o no lo está. Si se desgastó de más porque rebotó, es problema del equipo, que debería haber levantado el auto. El reglamento es binario, pasa o no pasa.
Y no es como si McLaren fuera la única víctima de esto en la historia reciente o incluso en esta temporada. Tuvimos a Lewis Hamilton descalificado en China y a Nico Hülkenberg en Bahrein por infracciones similares. Es un error técnico que cuesta carísimo. La pregunta que queda martillando en nuestra cabeza es, ¿cómo un equipo que está disputando el título, que tiene el auto más rápido de la parrilla la mayor parte del año, comete un error de cálculo de este tamaño en ambos autos? Porque si fuera solo en el auto de Norris, podríamos pensar en un daño específico, un piano que atacó más fuerte, pero en los dos, esto apunta a un error sistémico de configuración, una apuesta arriesgada en la altura del auto que salió muy mal. Y hay un detalle que deja todo más dramático. Durante las vueltas finales de la carrera, escuchamos esos mensajes de radio extraños para Lando Norris, el equipo pidiendo lift and coast, pidiendo que levantara el pie, que economizara. En ese momento, todo el mundo, incluidos nosotros aquí narrando, pensamos, vaya, se equivocaron con el combustible, ¿será que Lando se va a quedar tirado? El propio Lando dijo después de la carrera, antes de saber de la descalificación, que no sabía cuál era el problema, pero que el equipo le ordenó retroceder drásticamente. Perdió mucho tiempo, su rendimiento se desplomó, pero aseguró el segundo lugar en pista. Ahora, mirando hacia atrás, con esta información del desgaste de la plancha, todo tiene sentido. Aquello no era gasolina, amigos, aquello era el muro de boxes de McLaren, viendo la telemetría, dándose cuenta de que el suelo estaba siendo lijado por el asfalto de Las Vegas y entrando en pánico intentando salvar el auto de una descalificación que al final de cuentas terminó siendo inevitable. Es una situación desoladora para los fans del equipo y para quien apoya a Lando. El campeonato que podría haber salido de Las Vegas con cara de ya casi está ganado, ahora se va a Qatar y Abu Dhabi ardiendo. Son 58 puntos aún en juego, Norris tiene 24 de ventaja, parece mucho, en condiciones normales tal vez, pero con la presión de un tetracampeón como Verstappen respirándole en la nuca y con Ferrari metiéndose en la pelea por victorias, cualquier error, cualquier abandono puede significar el fin del sueño del título inédito para el británico. La Fórmula 1 no perdona y Las Vegas le cobró un precio carísimo a McLaren. Ahora quiero saber de ti que estás ahí del otro lado de la pantalla, comiéndote las uñas con este giro de trama. ¿Esta doble descalificación fue justa o la FIA debería haber considerado las condiciones de la pista calleja de Las Vegas? ¿La regla es muy rígida o es necesaria para mantener la igualdad? Y más importante, ¿crees que Lando Norris aguanta la presión ahora o Max va a dar vuelta a este juego en las dos últimas carreras? Quiero ver tu opinión aquí en los comentarios. Aprovecha y cuéntame desde qué ciudad estás viendo este video. ¿Eres de Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Santiago o nos ves desde España o Estados Unidos? Comenta ahí abajo tu ciudad y qué te pareció esta bomba, porque eso es fundamental para nosotros. Cuando comentas y dices de dónde eres, el algoritmo de YouTube entiende que nuestra comunidad latina es fuerte y está esparcida por el mundo y comienza a recomendar nuestro contenido a más fanáticos de la velocidad. Y ojo, si es la primera vez que pasas por aquí y quieres entender la F1 de verdad, sin rodeos, suscríbete ahora mismo a Fórmula News Latino. Dale clic a ese botón rojo, deja tu like y activa la campanita. Al hacerlo, no solo te aseguras de no perderte ninguna actualización de esta recta final de campeonato que está de locos, sino que ayudas mucho a que este canal crezca y podamos seguir trayéndote estos análisis detallados. Cuento con tu apoyo, vamos a hacer crecer esta comunidad juntos. La tensión tras bambalinas en Las Vegas comenzó mucho antes del anuncio oficial. La citación llegó tarde en la noche, a las 23:45 hora local. Imaginen la escena, el equipo todavía desmontando los equipos, los pilotos tal vez ya pensando en el descanso o en la fiesta post-carrera, y de repente llega ese papel con el membrete de la FIA convocando a un representante de McLaren para explicarse. ¿El motivo alegado? Una posible violación del artículo 3.59e del Reglamento Técnico de la Fórmula 1. En ese momento, el clima de celebración por el podio de Norris y la recuperación de Piastri se evaporó instantáneamente. Cuando miramos los detalles técnicos, la situación se vuelve aún más dolorosa por el margen minúsculo que causó todo esto. No estamos hablando de una pieza que se cayó o de un auto centímetros más bajo. Estamos hablando de fracciones de milímetro. El informe de los comisarios fue quirúrgico. Usaron un micrómetro de alta precisión y las medidas fueron implacables. En el auto de Lando Norris, el grosor de la plancha en determinados puntos fue de 8,88 milímetros y 8,93 milímetros. Recordando, el mínimo aceptable es 9 milímetros. O sea, por causa de 0,07 y 0,12 milímetros, el grosor de un cabello o de una hoja de papel, el segundo lugar se fue a la basura. En el auto de Oscar Piastri, la situación fue parecida.
Las mediciones apuntaron 8,96 milímetros en la parte delantera izquierda, 8,74 milímetros en la delantera derecha y 8,90 milímetros en la trasera derecha. El desgaste fue irregular, pero suficiente para violar la regla. McLaren intentó argumentar, y aquí entra la parte burocrática del asunto. El equipo llevó al director técnico y al director deportivo para conversar con Nicolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, y Joe Bauer, el delegado técnico. La defensa de McLaren se basó en circunstancias atenuantes. Insistieron en que el auto sufrió un porpoising inesperado, ese balanceo vertical violento que no había aparecido en las simulaciones ni en los entrenamientos libres. Además, argumentaron que el tiempo en pista fue limitado. ¿Recuerdan que llovió el viernes y las sesiones fueron acortadas? McLaren usó eso para decir, miren, no tuvimos tiempo hábil para probar la altura del auto en condiciones de carrera larga con tanque lleno. También sugirieron que daños accidentales podrían haber movido el suelo, aumentando el desgaste. Pero la FIA, amigos, tiene un historial de ser inflexible con esto. El argumento fue rechazado porque en el entendimiento de los comisarios es responsabilidad total del equipo garantizar que el auto sea legal, no importa si llovió, si hubo viento o si la pista estaba ondulada. Si existe duda, el equipo tiene que ser conservador y levantar el auto. McLaren arriesgó rodar bajo para ganar rendimiento y la apuesta cobró su precio. El documento de la decisión trajo un punto interesante. McLaren intentó argumentar que el grado de la violación era menor que en otros casos vistos esta temporada, citando la descalificación de Lewis Hamilton en el GP de China. Básicamente dijeron, nosotros erramos por menos milímetros que los otros. Pero nuevamente, la regla técnica no tiene escala de gravedad, es binario. Pasó de 9 milímetros, legal, dio 8,99, ilegal. No existe estar medio embarazada en el reglamento técnico de la Fórmula 1. La FIA hasta reconoció que no hubo mala fe, afirmando categóricamente que no fue un intento deliberado de burlar los reglamentos. Pero la falta de intención no anula la pena. Y hablando de precedentes, esta temporada 2025 ha sido cruel con las planchas de madera. Además de Hamilton en China, tuvimos a Nico Hülkenberg descalificado en Bahrein por el mismo motivo. Esto muestra que los autos actuales con este concepto de efecto suelo operan en una ventana muy crítica. Los equipos quieren pegar el auto al piso para generar downforce, pero el asfalto callejero como el de Las Vegas es traicionero. Lo que llama la atención aquí es la falla doble. Cuando un auto es descalificado, puedes culpar a un incidente específico, un piano mal atacado, pero cuando los dos autos fallan y fallan de la misma manera, esto expone un error de cálculo grave en la ingeniería del equipo para ese fin de semana. ¿Subestimaron el consumo de la plancha o sobreestimaron la lisura del asfalto de Vegas? Andrea Stella, el jefe del equipo, tuvo que salir a dar explicaciones. En un comunicado oficial, pidió disculpas a los pilotos. Dijo, pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crítico de sus campañas en el campeonato, después de 2 actuaciones fuertes durante todo el fin de semana. Reforzó que el equipo está investigando las razones de este comportamiento del auto, incluyendo el efecto de daños accidentales que pueden haber soltado el suelo. Pero la palabra investigando ahora sirve solo para evitar que el error se repita en Qatar, porque los puntos de Las Vegas ya son historia. Es interesante también la postura de Oscar Piastri, antes incluso de saber de la descalificación. Ya estaba frustrado con su carrera por otros motivos. El australiano tuvo un incidente en la largada con Liam Lawson que golpeó el lateral de su auto en la curva 1. Piastri se quejó mucho de la inconsistencia de las penalidades de la FIA. Comparó su incidente con Lawson, que fue considerado incidente de carrera, con la sanción que él mismo recibió en Brasil por un toque similar. Piastri dijo que no iba ni a tomarse la molestia de intentar computar cómo Lawson escapó sin sanción. Habló sobre doble vara y mencionó que los pilotos tendrían una reunión con los comisarios la semana siguiente para discutir estas directrices de pilotaje, porque sentía que algunos pilotos estaban jugando con las reglas. Mal sabía él que horas después la discusión sobre directrices de pilotaje sería el menor de sus problemas. La descalificación transformó un fin de semana que ya era de limitación de daños para Piastri en un desastre completo.
Él, que estaba intentando ayudar a Norris y mantener sus propias chances matemáticas, o al menos el orgullo de ganar carreras, salió de Las Vegas con 0 puntos y viendo a Verstappen empatar con él en la tabla. La ironía cruel de todo esto es que McLaren parecía haber notado el problema en el auto de Norris, pero tal vez demasiado tarde. Aquella orden del lift and coast desesperada al final, que Lando pensó que era combustible, era el equipo intentando salvar la plancha. Vieron en los datos que el desgaste era crítico y le ordenaron levantar el pie. Esto explica por qué Norris se desplomó en rendimiento y quedó 20 segundos detrás de Verstappen. Sacrificaron la pelea por la victoria para intentar salvar el segundo lugar y la legalidad del auto. Casi lo consiguieron, pero faltaron esos 0,7 malditos. Ya en el caso de Piastri, no hubo ese aviso urgente, lo que sugiere que el equipo pensaba que su auto estaba seguro, tal vez por andar más tiempo en aire sucio o con DRS, lo que cambia la carga en el suelo. Pero al final, la lectura estaba errada para los dos. Un error de juicio colosal que, como veremos a continuación, cambió completamente la matemática del título mundial. Vamos a profundizar ahora en un detalle que dejó a todo el mundo con la duda durante la transmisión y que ahora se revela como la clave de este desastre. ¿Recuerdan los mensajes de radio para Lando Norris en las vueltas finales? La ingeniería de McLaren pidiendo desesperadamente que hiciera lift and coast, es decir, levantar el pie del acelerador mucho antes de la curva y dejar rodar el auto. En ese momento, la narrativa era que Lando estaba con problemas de combustible. Él mismo llegó a preguntar si habían usado más gasolina de lo esperado. La respuesta del ingeniero fue vaga, pero luego dijeron, el combustible parece ok ahora. Aún así, le pidieron que siguiera levantando el pie. Ahora sabemos la verdad. El cuento del combustible era una cortina de humo, o como mínimo, una pista falsa. El problema real que la telemetría de McLaren estaba gritando en los monitores del muro de boxes era el desgaste de la plancha. Cuando le pides al piloto hacer lift and coast al final de las rectas, no estás solo ahorrando gasolina, estás reduciendo la velocidad máxima. Y en la Fórmula 1, velocidad es igual a presión aerodinámica. Cuanto más rápido va el auto, más el aire lo empuja contra el suelo. Si disminuyes la velocidad al final de la recta, el auto no se sienta tanto, se queda un poquito más alto y evita que el suelo martille contra las ondulaciones de la pista en las zonas de frenado. McLaren lo sabía. En algún momento de la carrera se dieron cuenta de que Lando estaba corriendo un riesgo gravísimo de ser descalificado e intentaron mitigar el daño sacrificando el rendimiento. El propio Norris confirmó esto después en el comunicado oficial del equipo, diciendo que la gestión al final fue debido a algunos problemas en nuestro auto que desafortunadamente resultaron en nuestra descalificación. Entonces, esa caída de rendimiento extraña, donde quedó 20 segundos detrás de Verstappen, fue un intento de salvar el campeonato, no de salvar gasolina. Lo que nos deja aún más intrigados es la situación de Oscar Piastri. ¿Por qué Lando recibió esas órdenes urgentes y Piastri no? ¿Será que McLaren pensó que el auto de Oscar estaba seguro? Existe una teoría técnica interesante aquí. Como Piastri pasó buena parte de la carrera peleando en medio del pelotón, muchas veces con el DRS abierto o en la succión de otros autos, la carga aerodinámica sobre su auto era diferente. Tal vez el equipo infirió que por estar en aire sucio, su auto no estaba siendo tan presionado como el de Norris, que anduvo con la cara al viento intentando cazar a Verstappen. Fue un error de juicio fatal. Pensaron que uno estaba en peligro y el otro no, pero al final la abrasividad de Las Vegas y la configuración demasiado agresiva atraparon a los dos. Y ahora, amigos, hablemos de matemáticas, porque la calculadora del campeonato se prendió fuego. Antes de esta descalificación, el escenario era el siguiente. Lando Norris saldría de Vegas con una ventaja cómoda, cerca de 30 puntos sobre Piastri y unos 42 sobre Verstappen. El título parecía estar encaminándose hacia Woking, pero la pluma de la FIA cambió todo. Con los puntos en cero para McLaren y la victoria heredada y consolidada de Verstappen, la ventaja de Norris se desplomó a 24 puntos. ¿24 puntos? ¿Parece un margen decente? En la Fórmula 1 eso es nada. Es menos que una victoria con vuelta rápida. Y tenemos 58 puntos aún en disputa en las dos últimas rondas, el GP de Qatar, que tiene carrera sprint, y el final en Abu Dhabi.
Max Verstappen, que parecía estar contra las cuerdas necesitando un milagro, recibió ese milagro de regalo. Ahora está empatado en puntos con Oscar Piastri, ambos con 366, y respirándole en el cuello a Lando, que tiene 390. La dinámica psicológica cambió completamente. Norris, que admitió que la situación fue frustrante, ahora va a Qatar con la presión de no poder errar nada. Un abandono, una llanta pinchada o, Dios no lo quiera, otra infracción técnica y Verstappen puede salir de Qatar liderando el campeonato. Los analistas comentan que Lando aún tiene el destino en sus propias manos, ya que el auto de McLaren es rápido, pero resaltan que cosas extrañas pasan cuando fallas en escapar del margen de error. Y fue exactamente eso lo que hizo McLaren, jugaron con el margen de error y se quemaron. Otro punto levantado por los expertos es la cuestión de los nervios del título. Si McLaren no logra salir de Qatar con una ventaja de 2 dígitos para la final en Abu Dhabi, podemos ver ese nerviosismo que traba al atleta en la hora decisiva. Piastri ya mostró señales de inestabilidad en las últimas carreras y ahora Norris sufre este golpe duro, aunque no tenga culpa directa en la falla técnica. McLaren, que ganó el campeonato de constructores por segunda vez en su historia reciente, probó que es capaz de errores primarios. Esta descalificación lanzó una bola curva en el campeonato. El momento, como dicen, ahora está todo con Red Bull y con Verstappen. El holandés no necesitó ser el más rápido en la pista todo el tiempo, necesitó solo ser consistente y contar con el tropiezo de los rivales. ¿Y qué tropiezo? Imaginen el clima dentro de la fábrica ahora. Tienen que descubrir urgentemente por qué los cálculos de desgaste fallaron tanto. ¿Fue el asfalto nuevo de Vegas? ¿Fue la temperatura? ¿Fue la presión de los neumáticos? No tienen tiempo para lamerse las heridas. El circo de la Fórmula 1 ya está desmontando y volando hacia el Medio Oeste. El GP de Qatar es una pista rápida, con pianos asesinos que ya causaron problemas de neumáticos en el pasado. Si McLaren tiene que levantar el auto demasiado por miedo a una nueva descalificación, perderán rendimiento aerodinámico. Y si pierden rendimiento, Verstappen, Ferrari y Mercedes están listos a cenarse los puntos que sobren. Lando intentó mantener la cabeza fría diciendo, «Nada que yo pueda hacer va a cambiar esto ahora, el foco total cambia para Qatar». Es la actitud correcta, claro, pero por dentro debe estar doliendo mucho perder 18 puntos así en bandeja. Puntos que pueden hacer falta ya en la última vuelta en Abu Dhabi. Ya hemos visto campeonatos decidirse por un punto. Perder 18 o más, considerando lo que Piastri también perdió para el equipo, es un golpe al estómago. Y hay un detalle más en esta ecuación, Ferrari. Con McLaren en 0 en Vegas, Ferrari, aunque no esté en su mejor fase, continúa sumando. La pelea no es solo entre pilotos, es una guerra técnica y política. La inconsistencia de la aplicación de las reglas de la que Piastri tanto se quejó será el tema caliente de la reunión de pilotos la próxima semana. Pero para el campeonato, lo que vale es la tabla, y la tabla dice que la pelea está más abierta que nunca. Quien pensó que el campeonato había terminado en Vegas se equivocó rotundamente. La temporada 2025 se niega a terminar sin drama. Y en medio de este huracán técnico, el clima dentro del cockpit tampoco era de los mejores. Oscar Piastri salió de Las Vegas con la lengua afilada, y no fue solo por causa de la descalificación. El australiano soltó todo lo que pensaba sobre lo que llamó doble vara de la FIA en relación a las sanciones de pista. El motivo de la indignación, el incidente en la largada con Liam Lawson. El piloto de Racing Bulls golpeó el lateral de Piastri en la curva 1, tirando a Oscar a la 7ª posición y comprometiendo toda su carrera. ¿Y qué hizo la dirección de carrera? Nada, lo consideró incidente de carrera. Piastri quedó incrédulo. Recordó, con razón, que en el GP de Brasil él recibió una sanción considerada severa por un toque muy parecido con Kimi Antonelli. Para Oscar parece que las reglas están siendo manipuladas por algunos pilotos y que la inconsistencia en las decisiones está perjudicando el espectáculo. Dijo textualmente, «No voy ni a tomarme la molestia de intentar computar esto, es lo que es». Pero la frustración era evidente. Reveló que habrá una reunión seria con los comisarios la próxima semana para discutir las directrices de pilotaje, porque, según él, potencialmente las personas están jugando un poco con las reglas.
Esta postura de Piastri muestra que, además de la crisis técnica con el suelo ilegal, McLaren tiene que gestionar la cabeza de sus pilotos. Piastri admitió que ahora, para ser campeón, necesita un milagro y un desastre de Norris. Fue sincero: para mi propio orgullo, ego y oportunidades, quiero ganar las 2 próximas carreras, pero reconoció que ahora depende de que algo suceda con su compañero de equipo. Y aquí entra un punto crucial. ¿Será que llegó la hora de que McLaren abandone de una vez las reglas papaya y se enfoque 100% en proteger a Lando Norris? Con solo 24 puntos de ventaja y Verstappen viniendo con todo en el Red Bull, cualquier punto que Piastri le quite a Norris puede ser el punto que falte allá en Abu Dhabi. El equipo intentó ser justo y dejar a los dos correr libremente durante buena parte de la temporada, pero la descalificación en Las Vegas cambió el escenario. Ahora es matar o morir. Si McLaren no blinda a Norris, corren el riesgo de ver el título de pilotos escurrirse por las manos y caer en el regazo de Verstappen, que, seamos honestos, tiene una capacidad aterradora de capitalizar sobre los errores ajenos. El propio Lando Norris, a pesar de intentar mantener el discurso de foco en Qatar, sabe que la situación es delicadísima. Llamó al fin de semana frustrante y dijo que el equipo claramente no acertó el equilibrio. Es un eufemismo para decir que fue un desastre. La confianza en la ingeniería del equipo sufrió un golpe. Necesitan llegar a Qatar, que es una pista rápida y con pianos agresivos, con la certeza absoluta de que el auto no será descalificado de nuevo, pero sin levantar el auto tanto al punto de quedar demasiado lentos. Es una línea delgada, casi invisible, donde el campeonato será decidido. El circo de la Fórmula 1 no para. Las luces de Las Vegas se apagan, pero la polémica continúa encendida. Salimos de esta etapa con la certeza de que la temporada 2025 va a entrar a la historia no solo por las disputas en la pista, sino por los giros en el tribunal de la FIA. McLaren erró la mano. La FIA aplicó la regla y el campeonato, que parecía encaminado, ganó una sobrevida electrizante. Max Verstappen, a quien muchos ya daban como carta fuera de la baraja en la pelea con Norris, está más vivo que nunca. Quiero cerrar con una reflexión para ustedes. ¿Será que la Fórmula 1 se está volviendo demasiado compleja, donde milímetros de una madera deciden un campeonato mundial? ¿O esto es la esencia del deporte, donde la perfección técnica es tan importante como el talento del piloto? Y sobre la queja de Piastri, ¿ustedes creen que la FIA protege a algunos pilotos o es solo incompetencia a la hora de juzgar los incidentes? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Quiero ver el debate arder. Y ojo, si te gustó la forma en que desglosamos esta noticia sin rodeos y yendo directo al punto técnico y deportivo, necesitas suscribirte al canal ahora. Dale clic a ese botón de suscribirse, activa la campanita y deja tu like. Eso le muestra a YouTube que quieres contenido de calidad sobre F1 en español. Estamos aquí todos los días analizando cada detalle para que no te pierdas nada de esta recta final de locura. No te quedes fuera de nuestra comunidad latina. Nos vemos en el próximo video con la previa del GP de Qatar. ¿Será que McLaren se recupera o Verstappen se va a cenar a los papayas en el desierto? Estén atentos. Un gran abrazo y hasta la próxima.